Nos encontramos también con nuestro pastor David Guevara, la sierva Sandra Quesada. Bienvenidos, pastores, a Betel Radio aquí en Chiclayo. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro amado pastor Chancafe, Dios bendiga también a nuestro hermano Sebastián y a todos los hermanos que nos puedan estar escuchando a través de estos medios. Que el Señor les bendiga. Es para nosotros una bendición, un privilegio el que nos permitan poder compartir un poco de nuestro testimonio. Sierva, bienvenida, Dios le bendiga. Muchas gracias, amado pastor Rafael Chancafe, a nuestro hermanito Sebastián. Contenta y agradecida con el Señor, con mi Dios, por esta bendición y este gran privilegio de poder testificar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. Es un gozo grande tenerlos aquí. Siempre, a veces nos regresamos con nuestro pastor también, Salomón Guevara, a quien le mandamos un saludo. Y él siempre conversando, no, me cuenta de su hijo, sí, y Davidcito, y empieza, para él sigue siendo Davidcito, el Davidcito, y es un gozo tremendo porque, y ahora tenerlo aquí en cabina y poder escuchar también su testimonio, es algo tremendo, ¿no? El instruirlo desde niño, y aun cuando fuere viejo, pues no se apartará de él. El mismo versículo lo tenemos aquí y hoy queremos escuchar también este hermoso testimonio en esta mañana. Sí, Dios les bendiga, pastores. Es una bendición tenerles por aquí en esta mañana y queremos escuchar, amén, lo que Dios ha hecho en sus vidas. Bueno, comenzando, el pastor David ha tenido una infancia en el camino del Señor, ¿no? Ha nacido en un hogar cristiano y es algo precioso. Cuéntenos un poquito, siervo de Dios, esa infancia linda en el camino de Dios, ¿no? ¿Cómo fue esa infancia? Amén, gloria a Dios. Bueno, gracias nuevamente, pastor, por la oportunidad y bueno, damos la gloria a Dios por todo esto. Hemos nacido en un hogar cristiano, de mi parte y mi esposa casi también. Desde que tengo uso de razón, mi padre era cristiano, creyente, incluso ya pastor de una iglesia, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón, él estaba ya a cargo de una iglesia cristiana como pastor. Y fueron momentos muy bonitos, todos mis recuerdos. La maestra de escuela dominical siempre fue mi madre. Ella siempre nos enseñaba los lugares a los que siempre hemos frecuentado en mi niñez en la iglesia. Eran muy modestos, muy humildes. Recuerdo bancas de adobe que mi papá hacía y que le ponían unas bolsas de urea para poder sentarnos allí y el aula de los niños pues era lo mismo. No había de repente una pizarra o algo y mi mamá tenía que agenciarse de un papelote y de ese papelote allí hacer dibujos y nos enseñaba las historias bíblicas. Igualmente en casa también se practicaba mucho en casa el culto familiar. Durante toda nuestra niñez mi padre siempre procuró en la medida de sus posibilidades, ¿no? Porque digamos que siempre hay errores, desaciertos, pero en todo lo que se puede rescatar es que siempre trató de incentivarnos las cosas de Dios, ¿no? Nos reuníamos en casa y decía ya, mi hermana mayor traes tú los himnos, a mi otra hermana ya traes los coros, y David decía ya tú predica, ¿no? Y yo apenas tenía 6 años, 7 años y ya empezaba a predicar en el culto familiar, ¿no? Y después de eso ya venían las quejas. Ahora mis hermanas decían, ya ahora sí, las quejas después del culto. Sí, David esta semana me jaló el pelo, David esto, David lo otro. Y entonces ahí venía el consejo de él, sacaba la Biblia y daba el consejo, ¿no? Mi papá fue muy estricto, bastante estricto con nosotros y sobre todo conmigo, que era el único hijo varón de la casa, ¿no? En algunas oportunidades, como digo, su corrección fue demasiado dura, digamos, pero yo rescato todo lo bueno, ¿no? Todo lo bueno de ese tiempo y todo lo bueno se ha quedado grabado en mi corazón. No puedo decir otra cosa porque ha sido una bendición para mí el caminar con ellos a la iglesia. Yo tengo recuerdos de que él me cargaba en sus hombros como lo hago yo ahora con mi hijo y me llevaba al culto, y para llegar al culto teníamos que pasar una sequía y a veces la sequía se llenaba de agua por temporada de lluvias y entonces él tenía que poner un palo, poner un pie en un lado y un pie en el otro lado y pasarnos a cada hijo para ir al culto.
Esas son mis recuerdos, ¿no? Mis recuerdos de la niñez son cultos, iglesia, vigilias, evangelismo, viajes misioneros que él siempre hacía. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Fue una bendición para mí el haber tenido padres cristianos. No creo que, digamos que no creo que pueda haber una bendición más grande que esa, haber nacido en un hogar cristiano, ¿no? Creo que en el transcurso del tiempo, de todos esos años, fue lo que me ha mantenido y lo que me ha ayudado hasta el día de hoy, ¿no? Si de repente puedo mantenerme ahora en el camino cristiano y no alejarme del camino del Señor como en algún momento de mi vida pasó, yo creo que ha sido porque allí se sentaron las bases y creo que fueron buenas bases, ¿no? Qué tremendo lo que escuchamos, ¿no? Que un hijo de pastor también tenga siempre ese buen ejemplo, esa corrección, que ciertamente muchas veces no se puede llegar a equilibrar el ser pastor y al haber ser papá, ¿no? Es algo, podría llamarlo un poco difícil, y es un gran reto también para todos los pastores, porque tienes que priorizar a tus hijos y luego poner a la iglesia, pero muchas veces es lo contrario, se prioriza a la iglesia por el mismo amor a Dios y a su obra, y luego están los hijos. Pero en este caso, el pastor también siempre con la corrección hacia sus hijos, que a veces en el momento no se entiende, ¿no? ¿Por qué papá es tan duro? ¿Por qué mamá es tan dura? O no lo sé. Sin embargo, luego cuando crecemos, damos gloria a Dios por nuestros padres también. Sierva, también nos encontramos con la sierva Sandra Quesada. Ellos dos son pastores en la iglesia de Rodríguez de Mendoza. ¿Cómo fue esa etapa, sierva, de su niñez? Amén. Bueno, vengo de un hogar donde no conocíamos a nuestros inicios de Cristo. Mi padre, mi madre no conocía de Cristo. Todavía vivían en un mundo donde yo me daba cuenta, aún en mi niñez, que había mucho problema, mucho maltrato, no físico sino verbal, las palabras hirientes, por el carácter de mi padre. Era una persona con un carácter muy fuerte y también le gustaba mucho lo que es las fiestas, el alcohol, ¿no? Pero yo me daba cuenta de que había un gran vacío en el hogar, en la familia. Es así que por mi abuelita, ella también sirvió muchos años a Cristo, Lucila, mi abuelita Lucila Cueva, ella fue quien me dio la oportunidad de poder ir a la iglesia y conocer a Cristo en mi corta edad, ¿no? 6 años, yo ya iba con ella a la iglesia, la palabra de Dios iba siendo sembrada en mi corazón, y recuerdo mucho que en las extensiones bíblicas, a las cuales también yo acudía, doblaba mis rodillas cuando las profesoras cantaban las alabanzas, esta alabanza que decía cómo Jeremías oraba y oraba, así quiero yo orar y llorar. Fueron los años más lindos que yo tuve un encuentro personal con Cristo, siendo tan pequeña, doblando mis rodillas en esas extensiones bíblicas, en esas aulas. Le pedí a Dios que haga una obra especial en mi familia, que pueda traer paz a mi hogar, que cambie a mi padre. Esa era mi oración. Pero pasó mucho tiempo para poder ver la mano de Dios, sobre todo de mi padre, ¿no? Que era una persona un poco dura de corazón. A los años que yo estaba conociendo de Cristo, 6 años, 7 años, ahí casi 7, 8 años ya después llega mi madre también para servir juntas a Dios, y las cosas fueron cambiando poco a poco, ¿no? Qué bonito que escuchar también cada una de las partes, porque ciertamente ahora los vemos como pastores, sin embargo no sabemos de dónde son ellos, no sabemos cómo fue su niñez, esa etapa de la adolescencia, y queremos también escuchar esa etapa, ¿no?, de la adolescencia. Claro, una etapa que aún aunque se conoce y se siente en las bases de la palabra de Dios, pues hay siempre una atracción, ¿no?, del mundo. Quiere jalar a los jóvenes, a los niños que han crecido en el camino del Señor. Cuéntenos, Pastor David, Amén, esa etapa de la adolescencia, ¿no? Me imagino también habrán habido muchas luchas, muchas batallas. Cuéntanos un poquito de eso. amén, pastor. Bueno, como dije, yo creo que se sentaron las bases en mi vida para el poder conocer al Señor, pero no todo lo hacen los padres, ¿no? También tenemos que hacerlo nosotros. No todo depende de los padres. Pueden haber siervos de Dios muy tremendos, muy consagrados al Señor, pero muchas veces nosotros
traemos vergüenza, traemos afrenta a nuestro hogar, a nuestra casa por nuestras malas decisiones, ¿no? Por más que haya alguien que siente esas bases, como yo digo que yo vi, ¿no? Yo no me puedo quejar y decir, no, es que esto, es que el otro, porque sé que, y estoy seguro que siempre van a haber situaciones en un hogar, ¿no? Los padres no somos perfectos, estamos aprendiendo en la mayoría de los casos a ser papás, ¿no? Y más todavía cuando son varios hijos, ¿no? A veces cuando es uno, bueno, gloria a Dios, pero cuando ya son varios, ya son diferentes caracteres, diferentes situaciones, y eso es lo que pasaba en mi casa, ¿no? En mi hogar, en mi casa éramos 4, y de los más rebeldes he sido yo, ¿no? De los que más, ya cuando empecé a llegar a la adolescencia. Fíjese que mi papá tenía, la verdad que nunca se lo he preguntado, pero siempre tenía en mente el enseñarme la palabra. A los 9 años yo tuve la primera oportunidad de predicar la palabra de Dios. Me invitaron a una iglesia a predicar, y allí mi papá me levantó en una madrugada, me dijo, mira, vamos a orar, y después de tener un tiempo de oración, en una pizarra que había en casa, empezó a escribir y me dijo, mira, para que tú puedas estudiar la palabra, primero tienes que orar, y después de orar puedes ir sacando, como que empezó a hacerme un bosquejo para poder predicar o algo así, y en la pizarra me enseñaba, hasta ahora me acuerdo del Salmo 128, y eso marcó mi corazón, como que yo tenía esa vocación por lo de predicar, de compartir la palabra. Tuve experiencias sobrenaturales también, pastor. Recuerdo que a partir de allí empecé a ser invitado para poder predicar, y yo me iba, me gustaba estar en el templo, me gustaba orar bastante en el templo, y en una de esas veces que estaba orando en el templo, en el altar, en otra denominación, de pronto tuve una visión, ¿no? Vi como que un caballo pasaba con un hombre, con un jinete, y se posa en el altar, extiende como una espada y me pone la espada sobre la cabeza, y todo el templo se llenó de banderas. Ahí no se acostumbra, en esa denominación no se acostumbra a tener cultos misioneros, no sabíamos lo que era tener cultos misioneros, pero allí se llenó todo de banderas, todo el altar y todas las paredes de la iglesia. Y entonces ese hombre me dice, ese jinete, ¿no? Me dice, mira, desde ahora te declaro un profeta para las naciones. Eso marcó mi corazón, eso llenó mi corazón, como que yo decía, yo tengo que servirle a Dios. Y Dios me daba esas experiencias cada vez más. A los casi 10 años recibí el bautismo del Espíritu Santo en casa, después de haber venido un ayuno de 3 días, porque mi papá sí era bien intenso en las cosas del Señor. O sea, si teníamos que hacer ayuno, pues a mis hermanas no mucho las llevaba, pero a mí sí, si teníamos que ir a hacer la obra, pues David tiene que estar conmigo. Sacrificaba al varón. Sí, David tiene que ir, David tiene que caminar, David tiene que hacer el ayuno conmigo, David tiene que ir a todo lado conmigo, ¿no? Entonces yo estaba siempre con él, y recuerdo haber llegado de un ayuno de 3 días, y allí el Señor me dio una experiencia que nunca en mi vida he tenido, ¿no? Me levanté como si alguien me levantara de la cama, así, lo sentí claramente que alguien me levantaba de la cama, y en el aire empecé a escuchar un coro angelical, algo muy precioso, muy maravilloso, y una voz angelical que cantaba, me dice, despierta, y yo me despierto hablando en esas lenguas de ese coro angelical. Y cuento todo esto, pastor, y hermano, porque yo creo que Dios permitió todas esas cosas para marcar mi corazón, ¿no? Porque son esas experiencias las que luego uno no olvida, ¿no? Cuando ya llego yo a la etapa de la adolescencia, en donde, bueno, un poquito prematuro en el colegio, terminé a los 15 años la secundaria, y a los 16 ya estaba en la universidad. Entonces, como que allí en la universidad me encontré con gente de 18, de 19, ¿no? Y con pensamientos diferentes, y allí empieza mi lucha, ¿no? Empieza primero el que sentía vergüenza por cómo yo me vestía, ¿no? Por mi manera de vestir. Les voy a ser bien sincero, pasábamos momentos muy duros económicamente, teníamos momentos muy duros, y a veces la ropa era incluso hasta
hasta usada, ¿no? O a veces hasta de repente por ahí una rotura del zapato y así teníamos que ir a la universidad y todo eso. Y entonces siempre venía a mi mente, pero ¿por qué si ustedes se van a la iglesia? ¿Por qué si tú le sirves a Dios? ¿Por qué si tu papá es cristiano? ¿Por qué ustedes son pobres? ¿Por qué ustedes no tienen? ¿Por qué los demás sí tienen y por qué tú no tienes? Y entonces eso empezó a calar en mi corazón, ¿no? Y eso, por allí empezó el enemigo a tratar con la duda, con las cosas de Dios. Y en esa adolescencia yo empecé a revelarme de alguna manera, a decir, sí es verdad, a hacerle caso a esa voz y decir, sí es verdad, porque ¿qué tanto ganamos con ir a la iglesia? ¿Qué tanto ganamos con estas experiencias? Si mira lo que nos falta. Yo tenía vergüenza que mis compañeros de universidad vayan a mi casa. Mi casa era apenas piso de tierra, los cuartos no tenían puerta porque no había. Mi papá se dedicaba a la obra, se dedicaba a trabajar, pero al tratar de equilibrar eso de repente como que no le alcanzaba. No era de coger dinero o de decir ya la iglesia me va a apoyar, al contrario, más bien a veces él hasta se endeudaba por querer apoyar a la iglesia. Y entonces allí venía el problema y allí venían las preguntas a mi mente, ¿no? Y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que si el Dios al que servimos es grande, por qué es que tenemos esta escasez? ¿Por qué es que nos va así? Entonces allí venía la duda a mi corazón y empecé a rebelarme contra todo lo que se llamara Dios. Y empecé a probar una cosa, otra cosa, los compañeros en la universidad, y de pronto también empecé a probar lo que es los juegos en red, y me metí un poco más. Justo a mi casa llegó el internet también, ya mi papá por ahí se consiguió una máquina porque yo necesitaba para la universidad, y con mucho esfuerzo la consiguió, y yo empecé también a meterme ya en lo que es. Nunca en el colegio había estado con enamorada, nunca en el colegio había terminado la secundaria casi prácticamente como una persona, digamos, pura de mente y de corazón. Pero cuando llego a la universidad y empiezo a ver otra realidad, allí empieza mi corazón a dañarse, a sentir, incluso llegué al punto de sentir odio por las cosas de Dios, a sentir como un rencor, a decir como que es por culpa de la iglesia que estamos nosotros así en esa condición, es por culpa de que mi papá tanto se entrega ahí a la iglesia que nosotros no tenemos cosas, que es por culpa de esto que nos falta. Y empecé a renegar profundamente, al punto de que empecé a meterme ya en cosas de lascivia, de lujuria, de pornografía y cosas terribles que el enemigo empezó a involucrarme. Pastor, usted entra a la universidad siendo cristiano. Sí. ¿Y a qué carrera se fue? ¿Y a qué universidad también? Pedro Ruiz Gallo, Ingeniería de Sistemas. Ingresé como les digo, a temprana edad, y mis compañeros tenían 19, 20 años. Ya eran mayores. Usted sabe que antes en la universidad pues eran, para ingresar, bien mayores ingresaban, ¿no? Ahora ya se ve un poco más jóvenes que ingresan, pero en ese tiempo, estoy hablando del año 2006, 2005 por ahí, la gente ingresaba bien mayor a la universidad, ¿no? Yo, bueno, por la gracia de Dios ingresé a los 16 años, pero ya en mi corazón, ya desde la academia incluso, porque yo recuerdo que mi padre y mi madre me fueron a visitar a la academia y yo me escondí. Mi papá venía con su Biblia, con su ternito, ¿no? Pero así como, o sea, a pesar de que se vestían así, se notaba que eran gente de humilde condición, ¿no? O sea, se notaba que no eran pues gente así de mucho dinero, así, ¿no? Entonces, a mí me daba vergüenza. Yo tenía compañeros que venían, que su papá lo traían en carro, que eran ingenieros, que eran abogados, entonces yo escuchaba y decía, ¿qué es tu papá? Me preguntaban, ¿qué es tu papá? Y yo decía, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Mi papá es pastor, ¿no? Y encima que siempre habla mal la gente de los pastores. Y yo mejor decía, mi papá es comerciante, decía yo. Mi papá es comerciante, mi papá vende. Nunca en mi vida identifiqué a mi papá como pastor porque tenía vergüenza. Es una etapa un poco difícil y verdaderamente pues enfrentarse a la sociedad, a los compañeros, ¿no? Y ver que otros, como decía Asaf, ¿no? En Salmo 73, ¿no? Veo a los impíos como no tienen congojas, es decir, no sufren por su muerte. Y eso es lo que pasa. Muchos jóvenes, hijos también de pastores, sufren esas cosas, ¿no? Pero lo lindo es las bases, ¿no? La palabra que está sentada en el corazón. Amén. Eso es lo tremendo, ¿no? Queremos escuchar también a la sierva
Sandra. Amén. ¿No? Así es. ¿Cómo Bueno. fue esa etapa? La etapa de la adolescencia, hubo momentos en los cuales también yo me hacía muchas preguntas, ¿no? Si es que valía la pena servir a Cristo, si es que valía la pena estar en la iglesia. Pero mire, le cuento, pastor, yo me bauticé a la edad de 14 años en la iglesia. Yo congregaba en ese entonces en la iglesia de los Andes. Mis pastores fueron el pastor Alcántara, Germán Alcántara, mi pastor Raúl Vázquez. Y ahí pasé largos años de mi niñez y mi adolescencia. Hubo momentos, ocasiones en los cuales me hacía esa pregunta, ¿no? ¿Valdrá la pena servir a Cristo? ¿Estará bien que yo esté aquí? Pero como yo le comenté a un inicio, ¿no? El poder ver a mi familia que no tenía, no, donde no había paz, no había tranquilidad, no había armonía, eso hizo que me aferre más a Dios. Me aferre y le busque más a Dios. Estudié también por la gracia de Dios en el Colegio Elín, toda mi secundaria, y eso también me ayudó mucho, muchísimo, porque hacíamos devocionales, en la hora del recreo no nos íbamos a jugar o lo usábamos para otra cosa, sino teníamos grupos en los cuales buscábamos a Dios en el recreo. Para iniciar las clases orábamos y para todo era Dios, siempre Dios, y eso me ayudó bastante. No puedo de repente contar que yo me aparté de Dios, sino que me aferré más bien a Él. Le busqué con todo mi corazón porque yo quería que mi casa sirviera a Jehová. Okay. Y fue así que, como les comento, no me bauticé a la edad de 14 años, muy jovencita. Incluso me acuerdo que el pastor Raulito le tuvo que consultar en ese entonces el pastor de Quino, que estaba a cargo en esos años, para ver si por mi edad, ¿no? Porque algunos adolescentes he visto que se bautizan jóvenes, pero creo que por una emoción y luego ya se apartan de los caminos de Dios. Entonces ese era el temor de repente de mi pastor, pero por el consejo del pastor aquí de la iglesia principal de Chiclayo le dijo: bautízala, porque me entrevistaron, ¿no? Bautiza a esa jovencita, sirve a Dios de pequeña, yo veo algo diferente y distinto en ella, yo sé que ella va a permanecer fiel y tú lo vas a ver, Raulito, le dijo el pastor, usted lo verá. Y así fue, pastor, que yo me aferré a Cristo. De repente no puedo decir, me aparté, hice cosas de repente malas, me fui, no quise, me puse en rebeldía. No, mi testimonio fue totalmente diferente. Ahora, yo también soy egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, estudié Ciencias Políticas. Era mi anhelo ingresar a la universidad. En el año 2013, con 17 años de edad, yo ya estaba en la sociedad de jóvenes, trabajaba con la juventud allá en la iglesia de los Andes, era secretaria de la sociedad de jóvenes, y me acuerdo que mis hermanitos me ayudaban porque yo ya había intentado 2 veces, ya iba por la tercera, y incluso mis hermanos jóvenes dijeron: vamos a hacer un matutino para que la hermana Sandra ingrese ya, porque está postulando ya, y de repente muchos intentos, no se vaya a desanimar. Siempre he tenido ese círculo de buena amistad y que me han llevado a buscar más a Dios, a aferrarme más al Señor. Entonces recuerdo que hicieron un matutino por mí ese día, y qué lindo que buscaron a Dios mientras yo daba mi examen. Me dijeron ellos: estamos orando, hermana, estamos en el templo, hemos ido a orar por usted. Yo sé que en esta oportunidad usted va a ingresar, Dios se va a glorificar. Y así fue. Al tercer intento yo ingreso a la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y ahí también viene mi prueba, pues, ¿no? Mi prueba. ¿Por qué? Porque yo estuve en un círculo, que es el Colegio Elín, ¿no? Diferente, donde todo era de Dios, hablaban de Dios, muy lindo, muy bonito, pero la universidad ya fue totalmente diferente para mí. También donde creo yo, pues mi fe fue puesta a prueba, pero ahí sucedió algo muy hermoso también. Qué tremendo lo que escuchamos, ¿no? Me hacía acordar también parte de mi adolescencia, ya cuando regreso a la iglesia.
llegó la etapa de el ser candidato. Este mismo hermano, cuando ya se abren las iglesias, lo estaba contando al principio, regreso a la iglesia y el hermano me dice, anótate a la doctrina. Pero yo tenía 15 años y le digo, hermano, pero a los 15 años no se puede bautizar. Sí, pero te anotas a los 15 y a los 16 te bautizas. Me anoté y en ese tiempo estaba el pastor Oscar, que ahora es presbítero de Ferrañafe. Y cuando voy a la entrevista, el pastor, mi mamá no me dejaba ir ni a los ayunos ni a las vigilias. Mi mamá, pese a que era cristiana, en ese momento ya no, se había apartado. Me decía, no, hijito, tú no puedes ir solo, tú eres adolescente, estás bajo mi autoridad, no. No te vas a los ayunos porque tienes que ayudarme a limpiar, todo. No te vas a las vigilias porque ¿quién te va a traer? Y cuando el pastor me da la hoja, ¿cuántos ayunos al mes? Una vez al mes. ¿Y cuántas vigilias? Ninguna. Y me miró, me empezó a hablar, así, me empezó a hablar. Y me dijo, por esta vez no te vas a bautizar. En ese momento, agaché mi cabeza y para esto yo apoyaba en muchas cosas en la iglesia. Porque cuando uno es adolescente, apoyas en lo que más puedas. Más aún en pandemia, que ni colegio había porque era virtual, apoyaba en todo. Y cuando el pastor me dice eso, le dije, amén, pastor. Agaché mi cabeza, me fui y le reclamé a mi mamá, mamá, por tu culpa no me voy a bautizar, le dije. No, hijo, no te pueden obligar, no sé qué. Me fui a mi cuarto a llorar, pero había sido una prueba, porque a los 4 días el pastor desde el altar dice, hay un hermano que se va a añadir a los que se van a bautizar, el hermano Sebastián Mazá. Gloria a Dios, toda la iglesia se alegró. Y hasta ahora estoy aquí. Entonces, es Dios quien también tiene un propósito, ¿no? Para con cada uno, que a veces en el momento no se entiende. Y en el momento son grandes privilegios que después uno se da cuenta. Y estando pastor, usted en la universidad empieza a tener estos ataques del enemigo, ¿no? El enemigo lo empieza a atacar, el enemigo le empieza a decir cosas al oído y usted empieza a escucharlo. ¿Cómo fue como que esa transición? Porque ya desde la academia venía esto. Fue como algo como que se arrastraba, ¿no? Algo como que no fue de un día para otro, sino que algo como que se arrastraba. Pero ya en la universidad se empieza a acrecentar. ¿En qué ciclo fue? ¿Los primeros ciclos? Sí, ya de hecho desde que estaba en la academia, ¿no? Desde que estaba ya postulando, tenía ya esa mentalidad. En mi corazón estaba el hecho de que yo ya no quería ser cristiano, ¿no? Como digo, lo que me llevaba a mí a esa desilusión era el hecho de ver la escasez en casa, ¿no? Y yo pues viendo otros compañeros su forma de vestir, que bueno, en ese tiempo, no sé si ahora, pero en ese tiempo todo el mundo le gustaba mostrar que las zapatillas eran de marca, que el pantalón era de marca, hasta que el cuaderno era de marca, ¿no? Y que tú te comprabas un cuaderno Lorito y ellos se compraban un cuaderno, ¿no? Y que Stanford. sí, un Stanford, ¿no? Que tú tenías tu lapicero así de Faber-Castell de 50 céntimos, ellos tenían su Pilot ahí. Entonces ese complejo empezó a llegar a quitarme autoestima. Empecé también con lo del acné, y eso también empezó a restar también en mí, ¿no? Como que me sentía pues el hombre más feo del mundo, el más menospreciado del mundo, el más pobre del mundo, y como que decía, entonces, ¿de qué sirve ser cristiano? Pero no me daba cuenta lo que, ahora que soy cristiano, me doy cuenta, ¿no? Por ejemplo, mi esposa, ¿no? Ella ha tenido un hogar en donde sí tenía posibilidades, pero no tenía paz. No estaba Dios y no había paz. Entonces ella, para querer que haya paz, se aferró a Dios, ¿no? Y yo me estaba olvidando de ese lado, porque el lado de lo espiritual de repente uno no lo ve así como que tan tangible, pero al final pues ahora me doy cuenta, ¿no? Tal vez no tenía las cosas materiales, pero estaba Dios en la casa. Había una esperanza, había digamos que cierta estabilidad emocional, digamos, en la casa, porque Dios estaba en medio. Pues no tenía un papá borracho, no tenía un papá que viniera a golpear, digamos, a la mamá, en el sentido de hacer daño, ¿no? O no tenía un hogar destruido, como sí, ahora que lo conozco de mi esposa, ¿no? Sí había una situación así, digamos que como lo hay en todo hogar que no tiene a Cristo. Entonces yo no veía ese lado, yo veía el lado que escuchando la voz del enemigo, que me faltaba, digamos, entre comillas, ¿no? Y eso hizo pues que mi fe empezara a menguar
más todavía porque usted sabe, la universidad pues es bien exigente y uno tiene que a veces como que darle un poco lugar a eso, y me empecé a descuidar de las cosas de Dios y empecé a caer en cosas, hermano, que sinceramente digo, prácticamente el enemigo hizo lo que quiso conmigo, ¿no? O sea, si yo en ese tiempo no hubiera vuelto en mí, ¿no? Así como el hijo pródigo que volvió en sí, prácticamente mi vida se hubiera destruido desde ese tiempo. ¿En qué cosas no hubiera caído? ¿Por cuánto tiempo más o menos fue esa rebeldía? Yo creo que desde que terminé el colegio, que fue a los 15 años, hasta los 17 años más o menos, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo duró esa etapa de alejamiento del Señor? Unos 2 años y algo más o menos. 2 años, es decir... Unos 2 años y algo más o menos estuve así. Se convirtió estando en la universidad, digamos. Sí, sí, sí. O Mejor sea, dicho, se reconcilió. claro, o sea, allí es que en esa situación incluso llegué, pastor, a perder un ciclo de la universidad. Porque, o sea, como que me entró en mí una dejadez. Yo salgo del colegio dentro de los primeros 10 puestos de todo mi colegio. Ingreso a los 15 años, prácticamente era un muchacho que ingresó. Me gustaban mucho las matemáticas, había ido a concursos y todo, y tenía bastante conocimiento de eso. Pero cuando llego a la universidad era nulo para todo. Salí mal en los 3 cursos de matemática, los jalé los 3 cursos de matemática. Al siguiente ciclo otra vez jalé un curso más y no me interesaba nada. Me iba a la universidad y no me iba a clases, me iba a jugar básquet, me iba con los amigos. Ya empecé a descuidarme completamente, incluso mi personalidad. Creo que fue casi como una rebelión a decir, no, yo no quiero una vida así en ese orden que quieren mis papás, ¿no? Porque mis papás querían, no, pues en un orden, anda a la iglesia, anda a estudiar, no, yo no quiero ese orden, yo quiero desorden en mi vida. Y empecé a tener eso. ¿Y sus papás no se daban cuenta de lo que usted hacía o sí sabían? Al principio no, hasta que sí se dieron cuenta, porque llegó una fecha en la que yo nunca llegaba tarde a casa. O sea, en mi casa siempre hubieron reglas y yo no podía llegar tarde a mi casa, ¿no? Entonces una vez ya llegué en la madrugada y mi papá me estaba esperando y ese día me botó de la casa, ¿no? Ese día me dijo, mira, tú ya estás pasándote de la raya, yo no te he querido decir nada, no he querido actuar, he querido darte oportunidad, pero estás actuando mal. Porque también ahí sucedió que me empecé a enamorar de una chica que era mundana, ¿no? De una persona que no conocía al Señor, y entonces también ellos se enteraron, ¿no? Y ya habían como que sí, se está yendo, no se está yendo a la universidad porque se está yendo a ver a la chica, ella estudiaba en un instituto y estaba yendo al instituto, no se está yendo al colegio. Entonces mi papá me dijo, mira, hasta aquí llegó todo, hasta aquí termina todo. No he querido actuar, pero voy a actuar ahora, me dijo. ¿Y sabes qué? Coge tus cosas y te vas de la casa. ¿Y qué le dijo? ¿Y qué le dijo usted? No, yo me rebelé, pues dije, me voy. Dije, no, me voy, ustedes, no, yo no los necesito a ustedes, me está haciendo un favor. Le dije, no, yo no los necesito a ustedes, yo quiero estar haciendo lo que yo quiero, y etcétera, y no sé cuánto. Y bueno, fue una lucha. Mi mamá al principio como que no quería, y después porque me porté mal con ella también, porque siempre me portaba mal con mi mamá. Ese era también uno de los problemas. O sea, a mi papá, por el temor, porque mi papá sí ejecutaba castigo, claro. A él sí como que un poquito de recelo, pero a mi mamá sí a veces le contestaba, le hablaba mal. ¿Cuánto sufrió mi mamá por mi adolescencia en esos años? Y llegó al punto que mi mamá también dijo, ¿sabes qué? Ya tu papá ha dado esta orden y agarra tus cosas, y las agarró por la ventana y las botó. Dijo, te vas de la casa. Entonces yo al principio lo tomé como que, qué bien que me están haciendo, ¿no? Pero cuando estoy afuera me di con la realidad de que ya no había desayuno para desayunar, ni almuerzo para almorzar, ni cena para cenar, ¿no? Y tuve que dejar la universidad y ponerme a trabajar. Me puse a trabajar. Yo creo que esa fue una lección de mi padre. ¿Y esa primera noche en dónde durmió? En la casa de mi tío. Me fui a la casa de mi tío.
Mi tío Benito, no sé si lo conoció el pastor. Claro, claro, ¿No? sí. Y yo le hablé a él, le dije, mire tío, que así es cristiano mi papá, que mire cómo es, qué cosa le pasa, cómo me va a votar, yo soy un estudiante, yo tengo derechos, yo lo voy a denunciar, le dije. ¿No? Su casa en Santana. Claro, en el él parque. vive a media cuadra de mi casa, ¿no? Entonces yo salgo de mi casa y me voy a media cuadra y nada más a la casa de mi tío. Y mi tío me dice, pues no, no, hijo, ¿sabes qué? Tú estás actuando mal, me dijo. Yo te voy a dejar que estés aquí en la casa, pero vas a estar por unos meses acá, me dijo. Ahí duerme con tus primos, pero vas a tener que salir y buscar tu trabajo y dónde vivir. En la Biblia hay una parte que, claro, algunos de repente no están de acuerdo, pero Abraham tomó una decisión con su hijo Ismael, ¿no? A raíz de que su esposa le dijo, ¿no? Amén. No, sácalo, muchacho. Y él no quiso. No Pero quiso. Dios le habló, ¿no? Y es actuar en fe. A veces, muchas veces se actúa en fe, aunque eso parece un poco duro, la decisión es drástica. Pero cuando el muchacho estuvo en el desierto, ahí es donde justo pasó lo mismo. Ya no tenía para comer, le faltó el agua. Empezó a Y llorar. él recién comenzó a clamar y a llorar. Y ahí Dios lo escucha, ¿no? Entonces eso es una verdad, es una lección tremenda. Parece increíble, parece muy dura, fuerte. Pero que no da un impacto en el corazón, ¿no? Sí, yo no creo que mi papá lo haya hecho tan alegremente, ¿no? Por En supuesto. ese momento él me mostraba un rostro de dureza. Mi mamá no, mi mamá lloraba bastante. Pero yo ahora me doy cuenta que fue muy duro para él, ¿no? Muy, muy duro para él. Ahora que soy padre, yo digo así, de verdad que habrá sido una herida para él haber hecho eso, ¿no? Decir te vas y no saber nada. O sea, mi papá, la decisión que toma es tan drástica que yo no tenía permiso ni para entrar a mi casa a pedir nada. O sea, ese día que salgo, ese día me voy con mis cosas y no tengo permiso para entrar. Incluso en alguna oportunidad yo quise entrar y mi mamá me dijo, no, tu papá da una orden que tú no pasas a la casa. Entonces, para mí eso fue como que más, ¿no? O sea, yo dije, aquí yo le voy a dar la contra, que tanto que sí, que decían que David era el de toda la familia, el que más consagrado, que el que más buscaba a Dios, hasta que predicaba. Ahora le voy a dar la contra, ahora yo me voy a hacer el peor de todos los hijos, de todos sus hermanos, voy a ser el peor, me voy a meter en todo lo que pueda para que tenga vergüenza él de mí, decía yo, ¿no? Qué equivocado que estaba, porque el daño me lo hacía yo y no a él. Bien, digamos que mi papá no fue que alegremente me sacó de casa, ¿no? Y dijo, ya, bueno, te vas, y por una actitud de repente de desentenderse de su responsabilidad, sino más bien como una corrección, ¿no? Aparte que yo ya estaba andando en cosas pues que no estaban bien. Aquella vez había llegado yo mareado a la casa. Eso nos ¿no? contaba por interno, ¿no? Sí, yo Ese había fue llegado, el detonante, digamos, claro, ya de la yo había mala llegado actitud. mal ya a casa y no sé si exactamente papá se dio cuenta o no, pero aparte también en casa habían reglas, ¿no? Y yo las estaba rompiendo todas las reglas de casa yo las estaba rompiendo. Entonces él toma la decisión de sacarme de casa junto con mamá, pero a la vez él hace algo. Él se declara en ayuno a partir de allí. Y cada mes hacía 3 días de ayuno, exclusivamente por mi vida. Él se iba a un lugar apartado, y los que conocemos acá Chiclayo sabemos que en Rica hay un desierto, y allí él se iba. Y durante 8 meses consecutivos él subía a ese desierto por 3 días a orar, a clamar y a llorar por mi vida, pidiéndole a Dios que haga algo. Yo en ese tiempo que estuve fuera de casa, que fueron esos 8 meses, no la pasé bien, ¿no? No es lo mismo estar en tu familia que estar en la calle, en la casa de vecinos, de gente, ¿no? Gracias a Dios, por allí vi que mi primo Abel mandaba saludos. De una u otra forma ellos me ayudaron, digamos que en ciertas cosas, como el trabajo, como dónde comer, cosas así, ¿no? Pero había un vacío en mi corazón, una ausencia en mi corazón. Yo empiezo a ver que no era tan bonito como yo esperaba
el tener toda la libertad de tomar decisiones, porque yo cuando quería entonces me levantaba, si quería me iba a la universidad, si quería no me iba, si quería ese día trabajaba, si no, no trabajaba, así entre comillas, ¿no? Como que esa libertad no era tan bonita, porque al final esa libertad lo único que traía era más vacío. Me sentía más vacío, me sentía más infeliz, me sentía mal. Entonces es en medio de eso que empiezo a conocer también a una chica, empiezo a frecuentar, ¿no?, a más seguido a la chica, y allí viene un problema con ella también, porque ella empieza a tener problemas conmigo, porque resulta que también había un ex enamorado de ella que la estaba siguiendo, y un día estuvo con ella, la siguió y la golpeó, ¿no? Entonces yo dije, en venganza de hacer eso, hablé con mi primo, ¿no? Y le dije a mi primo, mira, ¿sabes qué? Esto está pasando. Mi primo dijo, ya, no te preocupes, vamos, y con la gente de aquí de Santana, y nos vamos, y le hacemos algo. Y incluso me dice, abre un cajón de su cuarto, porque yo estaba ahí con ellos en su casa, y me dice, mira, me enseñó un arma. Y me dice, cualquier cosa ahí, le hacemos algo, me dice. Entonces ya en mi mente como que dije, sí, yo decía, sí, tengo que hacerle algo, porque me sentía ofendido yo en mi honor de que le había hecho algo a la persona con la que yo supuestamente estaba, ¿no? Planeamos y todo, ¿no? Planeamos, tal día lo vas a llamar, tú te vas a ir a tal sitio, y ahí desde ahí lo llamas, y nosotros llegamos a tal hora en un carro y entramos y todo. Y planeamos eso. Vamos a decir que eso fue para un viernes a las 12 de la noche, por decir, ¿no? Y lo planeamos. Entonces a las 9 de la noche yo me voy a verlo a mi primo, a su casa, y encuentro a mi tío 9:30 por ahí, que está llegando del anexo de Barzallo, mi tío Benito Guevara. Entonces yo paso y mi tío me dice, quiero conversar contigo, hijo. Y le digo, te estoy ocupado. Yo me había vuelto un malcriado terrible. Yo a nadie le escuchaba, a nadie le obedecía. Pero como estaba en la casa de mi tío, como que tuve un poco de respeto, así dije, bueno, ya, ¿qué quedará, no? Seguro me va a llamar la atención, porque paro acá, paro saliendo, entrando con su hijo. Y sí, tío, me dice, mira, me da pena la situación en la que tú estás, me dice. Estás viviendo la vida que el diablo quiere que vivas. Él no sabía nada, pero empieza a decirme todo lo que iba a hacer. Empieza a decirme, mira, el diablo te puede llevar a enamorarte de alguien, pero eso no es amor, eso es obsesión. Seguramente que estás metido en pornografía, seguramente que eres un lascivioso, me dijo, y seguramente que esa chica hasta te va a engañar. Y empezó a contarme mi vida sin que yo le haya contado nada. Entonces cuando él me empieza a hacer así, yo ahí ya le presto atención y digo, ¿por qué me habla así? ¿Quién? ¿Mi primo le ha contado? No creo que mi primo le haya contado, porque si mi primo le contaba, se perjudicaba a él también, porque claro, él estaba involucrado. Y le digo, ¿quién le ha contado? A mí no me ha contado nadie, me dijo. Yo te vengo a hablar de parte de Dios, me dijo. Entonces yo lo miro y le empiezo a contar y le digo, mire, sí, así es. Y yo es más, hoy día a las 11 de la noche vamos a ir con mi primo, con su hijo, y vamos a hacer esto y esto, le digo. Y me dijo, ¿qué estás haciendo? Me dijo mi tío. ¿Hasta dónde piensas llegar? ¿Qué quieres irte a la cárcel? De ser el sobrino que más teníamos de ejemplo. Ahora mira cómo estás, me dice. Mira la vida que llevas. No te acuerdas, me dijo. Y cuando me dijo no te acuerdas, ni bien me dijo no te acuerdas, y yo sentí como que algo entró en mi corazón. No te acuerdas, me dijo, que servías a Dios de niño. No te acuerdas. Y empezó a hablarme, tú cómo predicabas y esto. Y yo para eso, pastor, me he olvidado de decirlo. Cuando yo dejo a la chica en el lugar que ella iba a encontrarse con el muchacho, era una casa en donde un hotel en donde ella iba a estar, y yo tuve un problema, una riña con ella, no quiso que entre al hotel, etcétera, etcétera. Cuando yo la dejo allí, yo regreso ya como para ir a ver a mi primo, y en el transcurso, eso fue más o menos por Mochoqueque, y mi casa estaba más o menos una media hora de camino.
Entonces yo regreso caminando y entro por el mercado Muchoqueque y era todo oscuro. Y a una cuadra más o menos del anexo de Barzallo yo tengo una experiencia sobrenatural. Yo me veo caminando, pero fuera de mi cuerpo. O sea, yo estoy aquí y aquí está mi cuerpo caminando. Como que algo me sacó del cuerpo y me hace ver. Y cuando yo veo eso, una voz me dice, ¿hacia dónde vas? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Como que me reprendió esa voz. Entonces, eso fue así unos segundos y otra vez como que me uní a mi cuerpo. Y luego que llego a mi casa ahora, la segunda experiencia es que a la casa de mi tío me empieza a hablar como si él supiera lo que yo estaba haciendo. Entonces, como que Dios empezó a tratar, como que Dios empezó a orar, como que Dios empezó a hacer algo para que yo no hiciera eso. Yo no sé hasta qué punto hubiera llegado, porque yo estaba con un odio en el corazón y que yo quería hacer algo malo ahí. Pero Dios bendito no me permitió. Mi tío me empezó a hablar, yo me quebranté cuando él me empieza a hacer recordar. Tú eras niño, tú le servías a Dios, tú le cantabas. Y entonces yo agacho mi cabeza y le digo, tío, yo no sé cómo regresar. Yo quiero regresar a la iglesia, pero no sé cómo. Tengo vergüenza. Tengo vergüenza primero de mis padres, porque he hecho muchas cosas malas, le digo, tío. Y mi tío me dice, antes de regresar a tus padres, regresa a Cristo primero, me dijo. Vamos a mi cuarto. Me llevó a su cuarto. Todavía era pequeño su hijo, gracias, Anthony. Me fui con ellos a su cuarto, doblé mis rodillas y me dijo, ahora Dios te va a hacer recordar todo lo que tú has vivido con Él. Y yo cierro mis ojos y empezó a pasar mi vida como una película, pastor. Desde que era niño, las experiencias que tenía, las promesas que le había hecho a Dios de servicio. Y empecé a decir, perdóname, 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 perdóname. Ahora, yo no sabía, pero a la par que yo estaba así en esa experiencia, en ese día mi papá estaba en el desierto orando. En ese día mi papá estaba clamando por mí. Cuando a las 2 de la mañana me levanto de esa experiencia que tengo con Dios de haberme reconciliado, mi tío me dice, vamos a tu casa, regresa a tu casa, regresa y pide perdón a tus padres. Yo voy, toco la puerta de casa, no sé si eran las 2 o tal vez un poquito menos, pero encuentro a mi mamá que estaba orando. En el primer piso de mi casa había como un anexo en ese tiempo. Y mi mamá estaba orando. Y mi mamá me dice, tu papá no está. Tu papá está en el desierto ayunando por ti. Este es su segundo día. Y bueno, mi papá a la par luego me ha contado que él tuvo una experiencia, ¿no? En ese segundo día, mientras estaba orando, dice que él tuvo una visión en la que un ángel le decía, regresa a tu casa. Tu hijo se está reconciliando en la iglesia en donde tú me vas a servir. Qué tremendo. Fue muy bonito. Empecé a partir de allí a congregarme con mi tío en la iglesia, en el anexo de Barzallo en ese tiempo, ¿no? Finales de 2008 por ahí empezó a llevarme mi tío al anexo de Barzallo. Empecé a ir a congregarme más seguido y había algo curioso allí porque mi papá tenía en el primer piso, pues no, él no congregaba todavía aquí en la obra, y tenía en el primer piso pues la congregación en la que él estaba, ¿no? Y yo salía a las 6:30 de la tarde con mi Biblia rumbo al anexo, y mi papá me veía que yo pasaba por en medio de su templo yéndome al anexo, y ya por 2 o 3 veces él me dijo, pero ya te reconciliaste, ahora congrégate acá, ¿para qué te vas a ir tan lejos? Si acá en la casa tienes donde congregar. Y yo le dije, no, yo quiero ir allá, allá quiero estar, allá quiero servir a Dios. Y él tampoco como que se desentendió un poquito de la promesa que le había hecho a Dios también, porque él le había dicho, donde mi hijo se reconcilie, yo te voy a servir ahí. Voy a dejar todo, no importa si tengo que dejar el pastorado, lo que sea, porque él siempre en mente, y digo esto porque él siempre en mente tenía eso de que si yo no puedo gobernar mi propia casa, ¿no? ¿Cómo puedo
¿cómo puedo seguir, no? Entonces él tenía esa convicción así en su mente. Entonces cuando él empieza a verme así, como que ya un poquito él se sentía contento, pero a la vez como que triste, porque toda mi niñez, casi hasta mi adolescencia, un poquito a los 15 años por ahí, que todavía estuve con él, era como un brazo derecho para él, ¿no? Donde él iba, yo iba, donde él estaba, yo estaba. Lo acompañé a caminar horas. Había un lugar llamado Sigues, por Cañaris, al que íbamos 12 horas de camino con él. 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y seguíamos caminando con él, los dos, hablando, conversando, y yendo a visitar a un pueblo, a compartir la palabra. Entonces ahora que yo salía para allá, como que él un poco le empezó a chocar, y decir, pero hijo, ya, pues aquí somos cristianos también, ¿qué hay allá que no hay acá, ¿no? Pero yo tomé una decisión firme. Yo dije, yo me voy a ir a esa iglesia, porque yo sentí algo especial. Cuando mi tío, después de que yo me convierto ahí, mi tío al siguiente día nomás me lleva al anexo, y allí otra vez siento la presencia de Dios de una manera, pero era algo precioso lo que sentí. Nunca en mi vida había sentido algo así pero tan especial. Y entonces como que el Señor me enamoró allí, ¿no? Y yo dije, no, yo de aquí no me voy, yo aquí me quedo. Y por eso que empecé a ir ahí hasta que, bueno, pasaron los meses y Dios trajo también a mis padres, ¿no? Trajo a mi mamá. Yo recuerdo que estaba aquí por las escaleras del segundo piso, unos días antes que mi papá empiece a congregar. Y me tiré al piso a llorar, a decirle, Señor, yo ahora he decidido servirte y dejar todo lo malo, todo lo que he estado haciendo mal. Pero me da pena que mi papá que no te sirva con mi papá. Yo quiero que él esté aquí también. Le dije, Señor, yo quiero que él venga. Yo quiero que él esté aquí en tu casa. Recuerdo que lloré tanto que tuve vergüenza pararme, porque en ese tiempo no habían sillas, acá nos sentábamos así como está el cemento. Y entonces tuve vergüenza porque había hecho un charco de lodo, de lágrimas, ¿no? Y no quería pararme, y esperé a que todo el mundo se vaya. Me dice que seguía orando. Y cuando ya me levanto, un hermano que hasta ahora sigue en la iglesia me da la mano y me dice, Dios ha concedido tu petición y tu padre va a venir a la iglesia. Pero el hermano no sabía nada, o sea, yo no le había dicho nada al hermano. Y efectivamente pasaron unos días y mi papá empezó a congregarse aquí también en la obra del Movimiento Misionero Mundial, a la cual estoy muy agradecida, porque aquí he visto muchos buenos ejemplos. He pasado muchas situaciones, muchos procesos en mi vida en los que me he ido formando y adecuándome, pastora, a la forma de esta obra. Pero ha sido para bendición para mi vida. Yo estoy muy agradecido de esta obra. Como siempre le digo a mis padres, aquí Dios me ha dado todo, ¿no? A veces yo escucho pastores que dicen eso, y yo también puedo decirlo. Aquí Dios me ha dado todo. Dios me dio mi salvación, restauró mis sentimientos, porque tuvo que procesar mis sentimientos, y quiero hacer hincapié, disculpe pastor que tome este tiempo, sobre esta situación. Cuando yo llego a la iglesia, aunque fuera un poco tiempo de repente que estuve lejos de las cosas del Señor, en ese tiempo el diablo trastocó de una manera muy terrible mis sentimientos respecto a lo sexual. Usted no sabe el daño que hace la pornografía a la mente. Y muchos jóvenes hoy en día se permean su mente y su corazón con eso, y no saben el daño que les hace. A mí me hizo mucho daño y trajo estragos a mi vida, incluso ya siendo cristiano aquí dentro de la obra del movimiento. Que si Dios no hubiera intervenido de una manera tan poderosa sobre mí, no tuviera ni siquiera una familia que contar. Es terrible el daño que hace eso. Yo creo que una persona que llega con esa situación aquí a la iglesia, y que la ciencia lo dice, pastora, que es incluso peor que una droga, eso. Y ahora también lo de los juegos en red y todas esas cosas, que dañan de una manera terrible el cerebro. Yo creo que una persona que llega así debe primero esperar, antes de cualquier cosa, de enamorarse o lo que sea, esperar a que Dios sane esas heridas.
porque yo he pasado largos años en que Dios ha tenido que tratar conmigo en eso, para volver a la pureza que tenía cuando tenía 15 años, que como le digo, yo veía a dos besándose y me daba vergüenza a mí. Yo nunca en el colegio tuve nada de enamorado, nada de esas cosas. O sea, yo no lo permitía. Yo decía, no, eso no es para mí, me da no sé qué. Pero después de eso, como que el enemigo trastocó eso en mí. Y ha sido la gracia y la misericordia de Dios la que me ha ayudado también en esa parte de mi vida también, ¿no? Nos quedan, pastor, algunos minutitos y queremos escuchar también esta bonita parte de cómo es que ustedes se llegan a conocer ya dentro de la iglesia, ¿no? Nuestra hermana, la sierva también, Sandra, ella también se bautiza muy jovencita, empieza pues a firmarse cada vez más con el Señor, y ahora nuestro pastor fue reconciliado con el Señor. ¿Cómo es que se llegan a conocer? Tenemos 6 minutitos para que nos cuenten esta bonita parte también. Sierva. Amén. Bueno, nos conocimos aquí en la iglesia. Yo veía a mi esposo, en ese tiempo era Ujier. Me gustaba ver la manera que tenía, la forma de amabilidad, la caballerosidad que siempre había. Como comenté, mi abuelita asistía aquí a la iglesia. A ella le amputaron una pierna por la causa de la diabetes y ella venía en silla de ruedas, y mi esposo le apoyaba sin saber en ese tiempo nada, que ni amistad teníamos, solamente yo lo miraba de lejos. O sea, no era por interés que le ayudaba. No nos conocíamos, todavía no teníamos ningún tipo de amistad. Pero qué bonito, porque me cuenta mi esposo en testimonio, cuando nos bautizamos, hermano, el mismo día sin saberlo. Nos llevamos 6 años de diferencia de edad. Nos bautizamos un 10 de enero del año 16 de enero del año 2010. Y ahí Dios le da una experiencia muy bonita a él y le dice, escuchó la voz de Dios que le dijo, aquí se está bautizando la que será tu esposa. Santo. Y él no sabía quién No era. sabía. No sabía. Yo también estaba ahí, pero no sabía. Él dijo, no, yo no he venido por buscar eso, Señor, y quiero que me siga restaurando, ¿no? Como lo testifica, quería ser restaurado por el Señor. Bueno, ahí quedó. También tenemos el mismo día de cumpleaños, cumplimos años el 17 de marzo, el mismo día. Tremendo. Y cosas muy bonitas que Dios ha ido confirmando, y la amistad, pues nos veíamos, bueno, él me veía de lejos en la universidad y quería entablar amistad conmigo, ¿no? Acercándose para saludarme, ¿no? Pero yo siempre mantenía mi distancia y era un poco seria, un poco callada, no quería mucho dar ese paso todavía, ¿no? Pero mi esposo no se rendía y estaba siempre buscando la conversación, buscando hablarme, hasta que él viajó a la ciudad de Lima, y ahí fue que me pidió para poder ayudarle con los trámites de sacar sus papeles de la universidad para continuar sus estudios allá en la ciudad de Lima, y desde ahí fue que ya entablamos una amistad por largos años. Sí. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que cada historia se unió en un momento, y ahora Dios también tenía un propósito para con ellos juntos. Le habló a él en el bautismo, él no sabía todavía quién era, sin embargo Dios se lo confirmó luego, y qué tremendo que es Dios para poder escuchar también esta bonita historia. Ahora están pastoreando en la iglesia de Rodríguez de Mendoza. Cuéntanos un poquito la dirección. Sí, pastor, estamos por la gracia de Dios, bueno, Dios nos dio la bendición a mi esposa y a mí de poder pastorear la iglesia Rodríguez de Mendoza, Amazonas. Enviamos un gran saludo a nuestro amado presbítero, el reverendo Rolando Méndez, de la zona 33 de la iglesia de Chachapoyas. Y la iglesia se encuentra ubicada en el Girón Lorenzo, en la cuadra 3. Estamos en un local muy amplio. Dios nos ha dado un local de casi 500 metros cuadrados. Es al costado, para alguna referencia, estamos al costado de la panadería Margarita, que es muy conocida allá en Rodríguez de Mendoza, y los cultos son de martes a domingo a las 7 de la noche, sábados de ayuno desde las 8 de la mañana, y los domingos de escuela dominical también a las 10 de la mañana. Tenemos radio también allá, Radio Betel 100.5 FM.
Es la única radio de toda la provincia que funciona a las 24 horas del día. Gloria a Dios, qué tremendo, ¿no? Qué bonito la historia que hemos escuchado el día de hoy. Algunos saludos también nos mandan para los siervos del Señor. Verónica Vergara nos pone, gloria a Dios, saludos a mis pastores David y Sandrita. Nos pone Aurora Limay, también saludos para los siervos del Señor. David Guevara y Sandra Quesada desde Chachapoyas. Danitza Ortiz, Dios les bendiga, saludos desde Chachapoyas. Marilú Medina, bendito sea el Señor y grande es su amor y misericordia, Dios les bendiga, siervo de Dios. Noé también nos manda sus peticiones de oración. George Pozo, amén, nos pone nuestra hermana Andrea Tirabanti, qué bueno es Dios. Nancy Ortiz, siervos, también nos manda sus peticiones de oración. Nancy Ortiz, Luis Cervera, Dios los bendiga mucho, al pastor Rafael, al siervo David, saludos desde Ancash, nos pone, siempre estamos conectados con Betel Radio. También el Ganit Rodríguez, aleluya, gloria a Dios, nos pone también Dani Burga, nuestro hermano Dani, también saludos, muchas bendiciones, qué tremendo este testimonio. Janil Sandoval, Dios te bendiga, siervos del Señor, y saludos desde Rodríguez de Mendoza, nos pone George Pozo, también en TikTok vemos algunos saludos, ¿no? Sí, nos están escribiendo desde Venezuela el reverendo Jairo Villamizar. Saludos, estimado pastor Jairo, desde Venezuela también. Bien, unas palabritas ya de despedida, pastor David, sierva Sandra, unas palabritas de bendición también. Primero su esposa, la sierva. Bueno, puedo decir que vale la pena servir a Cristo, entregar nuestra juventud a Cristo. He vivido los años más maravillosos en mi infancia, en mi juventud, sirviendo a Cristo. Ciertamente han venido muchas situaciones difíciles a mi vida, pruebas, momentos en los cuales he querido también rendirme, pero Dios con su amor y su gracia me ha levantado y me ha fortalecido mucho. Y sobre todo, qué bueno es esperar en Dios y ver cumplir sus promesas, porque mi padre pudo conocer de Cristo, entregar su vida a Cristo, se bautizó, y ahora ganó un gran galardón porque el Señor se lo llevó a su presencia en la pandemia. Es la alegría más grande que yo puedo tener de que mi papá aceptó a Cristo y que mi familia, muchos miembros de mi familia también sirven a Cristo. Qué bonito, ¿no? Nuestro pastor también con palabras finales, un mensaje para los jóvenes que nos ven y también palabras finales. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Vale la pena poner nuestra vida en las manos de Dios. Desde que llegué a esta obra hasta el día de hoy, me entregué al servicio del Señor en todas las áreas que puedo ayudar en la iglesia, desde jalar un cable, limpiar baños, ayudar con mujer, trabajar en la escuela dominical, en los jóvenes, y ha valido la pena cada esfuerzo que hemos hecho por servir al Señor. A mí me cambiaron de nombre, me decían Samuel, ya no David, porque estaba mucho tiempo en el templo. Pero todo eso valió la pena. Dios fue ayudándome, moldeándome, procesándome, ayudándome, teniendo paciencia conmigo. Yo le invito a usted a seguir en ese proceso, a seguir en ese camino. A usted, padre de familia, no se rinda, pelee su batalla. Sus hijos le van a servir al Señor si usted continúa fiel, si usted continúa firme. Y ellos un día van a contar también las maravillas de Dios. Tal vez no todos nos dispongamos de repente al ministerio, pero todos somos hijos de Dios y luz en este mundo que está lleno de tanta oscuridad. Se necesita hombres y mujeres que levanten la antorcha de la verdad, la bandera de Cristo, y que puedan ser luz en medio de las tinieblas. Puede ser usted ese testimonio de cambio y transformación para muchas vidas. Que Dios le bendiga.